¿Cómo están? Dios les bendiga. Hoy es un día más de triunfo, de victoria, porque Dios está con nosotros. Y cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo te fue, mi amor? ¿Cómo estuvieron también ustedes en la semana? Lástima que no los podemos ver y platicar, pero nos da mucho gusto estar con ustedes. ¿Cómo te fue? Esta semana, gracias a Dios, nos fue muy bien. Gracias a Dios por sus misericordias y cerrar esta semana, este fin de semana, compartiendo contigo esta reflexión es una bendición que podamos estar aquí los dos y agradezco a Dios por esta bendición que el Señor nos permite de compartir con nuestros hermanos y amigos esta reflexión que yo creo que hoy va a ser también de mucha bendición, primeramente Dios. Amén. Pues alguien te ha dicho, ¿por qué paraste? Sigue, continúa. El tema que vamos a ver hoy es continúen y está situado en el libro del Éxodo, en el capítulo 14, y mi esposo se los va a leer, 14 y versículo 15. Dice así la palabra de Dios, Éxodo 14, versículo 15, que habla de los israelitas cruzan el Mar Rojo. Pero el versículo 15 específicamente dice así. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Me impacta mucho porque el contexto o el antetexto de este pasaje, estamos hablando cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y de pronto por ahí alguien avisa que los egipcios venían persiguiéndoles. Era una cantidad muy, muy fuerte. Estábamos platicando ahorita, eran... Un aproximado nos da normalmente 600,000 varones, sin contar niños, mujeres, ancianos y gente que no era hebrea que se sumó a ellos cuando salieron de Egipto. Así que se cree que había unos 2 millones de personas que iban cruzando ese desierto y que iban a cruzar por ese mar. Yo me imagino que si hubieran grabado eso así con un dron, esa imagen o un satélite, yo pienso que se vería una mancha grande, grande de personas. Pero imagínense, para mover una cantidad tan grande de personas y que aparte los están persiguiendo. Estamos hablando que traían niños, que traían ancianos, traían animales de carga. Venían cargando su mudanza, literalmente. Así que de pronto ellos dicen, ¿que no había cementerios en Egipto? ¿Que no había cementerios? ¿Por qué Dios nos sacó para que muramos y aquí quedemos muertos? Entonces, a veces nuestra falta de visión, nuestra falta de fe, o bien lo recio de la prueba, cuando nuestros enemigos nos persiguen, la ansiedad, la duda, la falta de fe, muchas cosas que se convierten en nuestros enemigos. Cuando te persigue esto, se te olvida quién es Dios. Y a mí me encanta porque en esta lección aprendemos que el Dios en quien confiamos es Dios. Y saber que Dios es Dios, excelso, infinitamente perfecto, maravilloso, increado, eterno, todopoderoso. ¿Qué más podemos pedir que confiar en Dios nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras manos, nuestros recursos? De manera que sería excepcional que hoy podamos decirle a Dios, ¿qué hacemos, Señor? ¿Seguimos o nos paramos? Sí, y cuando vemos esta respuesta de Dios a Moisés, es porque pues realmente el pueblo se empieza a desesperar. Y yo creo que así es nuestra naturaleza temerosa, nuestra naturaleza humana temerosa en momentos de peligro. Vemos al enemigo, vemos la situación peligrosa frente a nosotros y nuestra debilidad nos lleva a quitar los ojos de Dios y a ponerlos en el enemigo o en el problema que está acechando. Y ante esta situación, pues Moisés se siente pues en un momento rodeado
está el mar, está el enemigo, ¿qué voy a hacer? Entonces dice la palabra de Dios que Moisés lo único que dijo al pueblo: no tengan miedo, estén firmes y ved la salvación que Jehová hará por vosotros. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis seguros. Entonces, estas palabras que Moisés le está dando al pueblo, les está dando palabras de aliento, porque el pueblo se siente desfallecer. Y repito, esa es nuestra naturaleza humana. Cuando vemos el peligro, nos atemorizamos, desviamos nuestra mirada de Dios y lo ponemos en el problema. Pero aquí es donde el Señor les dice: continúen. Le dice a Moisés: ¿por qué claman? Yo los saqué de la esclavitud, yo los voy a llevar hasta donde he prometido. Así que marchen. Y en esa desesperación que sentían, viene una confirmación de parte de Dios que el Señor les está diciendo: no se detengan, caminen, porque ahora haré algo maravilloso delante de sus ojos. Y realmente no era para menos. Si cuando jugábamos de niños, si alguien te persigue, ¿cómo sientes esas ansias, esa desesperación de saber que alguien te está persiguiendo? Pero realmente estaban persiguiéndolos para llevarlos otra vez cautivos y sobre todo pues para maltratarlos de nuevo. Aquí la cuestión es que con todo lo que llevaban realmente no se podían apurar, yo creo mucho. Pero a mí de verdad, y todavía le dice Dios: voy a endurecer más el corazón del ejército egipcio para que mi gloria se manifieste. Y me gloriaré en mis obras. Cuando pasa el pueblo de Israel en seco, entonces Dios cierra las aguas y el ejército se ahoga. Y decimos, realmente esto es para no volver a tener miedo, para no volver a dudar, para no volver a flaquear nuestra fe. Pero ¿qué pasa? Somos seres humanos y esto no es una excusa ni una disculpa, simplemente una deficiencia probablemente, que se nos olvidan las grandezas de Dios, y hoy es un día para recordar y decirte: continúen. Así que nos podemos imaginar casi 2 millones de personas, como lo dices tú, con todo su ganado, su equipaje, cruzando un gran mar en el intervalo de solo una noche. El espacio de tierra seca en que ellos caminaron debe haber sido de por lo menos una anchura de casi 1 kilómetro, si no más. Y aquí lo más maravilloso es que dice que el viento con el que el Señor abrió y que se hicieron esos muros permitieron que el pueblo pasara en seco. Y hasta que pasó el último hombre del pueblo de Dios, dice la Escritura, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Iban resguardados por el frente y por la espalda. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Mientras aquellos iban en tinieblas, para el pueblo de Dios era una lumbrera, porque fue en la noche. Y dice, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Nunca hubo un acercamiento. Y extendió su mano Moisés sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirara por un viento recio. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco. Y luego dice, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego. Y vemos la maravillosa mano de Dios, porque Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza. Y los egipcios trataban de huir, pero se encontraban contra el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. De verdad, esto es algo para que nosotros tengamos en este tiempo
nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, nuestra vida de fe en un continuo crecimiento, sabiendo que Jehová de los ejércitos está con nosotros y que Él se glorifica en nuestros enemigos, que Él se glorifica en aquello que te quiere ver destruido, que se glorifica en el diablo que te quiere ver destruido, que quiere devorar tu hogar, que quiere devorar tus hijos, que quiere devorar tu fidelidad conyugal, que quiere devorar tu mente, tu corazón, tu fe. Dios se va a glorificar en medio de la prueba por la que estén pasando. De manera, queridos matrimonios, que si ustedes están frente a una situación tan imposible como estaba el pueblo de Israel, el Mar Rojo, el ejército, solo imagínense esa escena, el Mar Rojo, el ejército atrás de ti y un aproximado de 2 millones de personas. ¿Cómo te mueves? Con ancianos, con niños. Con ganado. Con ganado. Los niños se duermen, se cansan. Ahora caminar toda una noche en medio del mar. Mi mente lo imagina, pero cuando me remonto a ese lugar me emociona. Y yo creo que iban tan emocionados de ver las paredes de agua junto a ellos, de sentir esa brisa, ese viento que seguramente estaba muy fuerte. Lo único que hacían era caminar y caminar, caminar. Y yo estoy segura que Dios, haciendo tantas maravillas como lo hizo, así como con Josué, que paró el sol, la luna, el tiempo, en este momento algo hizo entre los egipcios y entre el pueblo de Israel. De manera que nunca los alcanzaron, aunque era una gran cantidad de personas, nunca los alcanzaron. Y no solamente eso, sino que Dios, Jehová de los ejércitos, se glorifica al cerrar las aguas. Amén. De manera que tú tienes que tener la seguridad que por la situación que estés pasando, Dios puede cerrar esas aguas y tú vas a pasar en seco con tu casa, con tu familia, con las crisis por las que estés enfrentando. Y queremos invitarte, si no has conocido a este Dios de quien estamos hablando, el que creó todo cuanto existe, el que no conoce imposibles, el que te creó a ti, a mí, el que hace grandes maravillas, proezas, milagros, sanidades, prodigios, Él es el que quiere ser también tu Salvador, tu sanador, el que restaure tu vida, pero sobre todas las cosas, tu libertador. El pueblo de Israel llevaba más de 400 años en esclavitud. Y cuando Dios llama a Moisés para que libere a su pueblo de Egipto, no era el más apto, pero no es el ser humano a los que estamos calificados para producir libertad en nosotros. Solamente basta que confiemos y obedezcamos al Dios Todopoderoso. Y si tú has sentido una esclavitud a un pecado, una conducta, un carácter, a un patrón de vida que no puedes dejar por tiempo atrás, por generaciones en tu vida, es tiempo que le pidas ayuda al Dios que todo lo puede y Él lo va a hacer. Dios te quiere liberar. Dios te quiere liberar como liberó a su pueblo de Egipto, así te quiere liberar a ti. Y te quiere hacer feliz y te quiere abundar, te quiere vivir todos los días haciéndote abundar en esa vida plena que Él te quiere dar. Así que queremos invitarte, querida persona que nos escuchas, que le creas a Dios, que creas que Él puede destruir a tu enemigo. Llámese como se llame, si son esos terrores nocturnos, esas saetas que vuelan de día, como dice la palabra, si son esas ansiedades, esas opresiones, esa falta de confianza, esa desesperación que a veces nos da a todos los adultos por el futuro. Dios te quiere hacer libre, Dios quiere enseñarte que te dejes caer en sus brazos y Él te va a sostener, Él te va a liberar del lazo del cazador, te va a liberar de la peste destructora, dice su palabra, con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Sabemos que estamos viviendo un tiempo donde hay muchos enemigos para el hogar, para el matrimonio.
Hay una ola de enemigos que no quiere que la familia exista, que no quiere que un matrimonio exista, que no quiere que unos hijos bien educados y formados en un hogar estable exista. Pero tenemos un Dios que es el que creó nuestra familia, nuestro matrimonio. Y Dios tiene poder para sacarnos adelante y hacernos libres de cualquier peso que nos está impidiendo avanzar. Así que tengan ánimo, porque el Dios que hizo estas obras portentosas sigue siendo el Dios de este tiempo. Sigue siendo el Dios que su poder no se acaba. Él no se cansa, no se fatiga, nunca cambia, nunca deja de ser. Y su amor tampoco nunca deja de ser. Basta que tú le digas, Señor, ayúdame, ayúdame. Se me vino a la mente aquel varón que dice que ya no podía más con sus fuerzas en una ocasión y dobló su rodilla y le dijo a Dios, ayúdame, Señor. A los 3 minutos estaba llegando la ayuda de parte de Dios. Cualquier cosa que esté pasando por tu vida, solamente clama a Dios y Él te responderá con cosas grandes y maravillosas que necesitas conocer. Así es. Así que tenemos aquí la orden de continuar. Así como el pueblo de Israel recibió la orden de continuar hacia el mar, algo que podría parecer ilógico, porque pues humanamente no había una salida, solo el mar, pero son precisamente esas circunstancias las que moldean nuestra fe, las que moldean nuestra obediencia. Me gustaría que se les quede grabado esto, hermanos y amigos. La fe no es solo creer en Dios, sino también obedecer a Dios y actuar cuando Él nos dice. Y Él le dice al pueblo, marchen. Y a ti y a mí nos dice, continúen. Cualquiera que sea la situación de aparente imposibilidad, marchemos, porque Dios da la orden. Oremos al Señor en esta hora, ¿te parece? Amén. Señor, gracias te damos, porque tú estás con nosotros y tú nos das la orden de continuar, de marchar, de seguir adelante. Cualquiera que sea la situación, puede ser una dificultad financiera, una crisis de salud, cualquier desafío que nos haga sentir atrapados y sin salida. Sin embargo, tú nos dices, continúen hacia adelante, marchen hacia adelante, porque veremos tu gloria, veremos tu poder. Ayúdanos, Señor, para movernos en fe, para obedecerte en fe y para marchar en fe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros este sábado. Que tengan un inicio de fin de semana bendecido y sigamos adelante con la ayuda de Dios, edificando los muros de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestro matrimonio. Así que adelante, ánimo, marchemos porque Dios está con nosotros. Y Dios siempre, siempre va adelante de nosotros. Así que, como siempre, les mandamos un fuerte y grande abrazo y esperamos en el Señor que nuestra fe crezca, nuestra confianza también y que podamos avanzar, que no nos estanquemos en medio de las pruebas, de las dificultades. Solamente confía en el Señor, encomienda tu camino y Él hará. Amén.